Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en uno de los episodios, yo diría, más tortuoso, truculento, lúgubre. Bueno, cualquier cantidad de calificativos podría uno adjudicarle a este pasaje. Y de ello vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y quienes desean formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues decía que es de esos pasajes extraños, negros, truculentos, y que tal vez definiría a las sociedades de aquellas épocas en las que todo era válido, todo era posible, desde el asesinato a la mayor de todas las atrocidades, exhumar los cadáveres y ponerlos de protagonista. Pues bien, esta historia data del siglo XIV. Entre 1325 y 1357 reinaba en Portugal Alfonso IV. Tenía un hijo ya adolescente, ya más bien joven, que era su heredero, un hombre muy apuesto, obviamente lo que dirían las señoras, un excelente partido. Y como en aquella época todavía no se había configurado España como la conocemos hoy, sino que era una gran cantidad de reinos, entre ellos lo que hoy conocemos como la República de Portugal. Formaba parte de esos pequeños reinos: Portugal, Castilla, Aragón, Navarra. Todos ellos tenían su propia autonomía y se manejaban como unos estados. De hecho lo eran, y cada una de estas regiones tenía su propio rey. Alfonso IV, como decía entonces, era el rey de Portugal, y su hijo heredero, Pedro, era ese gran partido. Y justamente por eso siempre se realizaban matrimonios en los que se pudieran forjar alianzas de tipo económico, militar particularmente, y feudal también. Entonces, convinieron Alfonso IV con el rey de Castilla casar a Pedro con la hija del rey de Castilla, que se llamaba Constanza. Constanza era una mujer hermosa y obviamente que también era una presa muy apetecida por las casas nobles, y por lo tanto para los vecinos esa alianza hipotética entre Portugal y Castilla podría ser altamente peligrosa, y por eso no veían con buenos ojos que se realizaran este tipo de matrimonios. Pues bien, don Pedro y Constanza se casaron por poder, es decir, él en Lisboa y ella en Castilla. Una vez concluida la ceremonia, obviamente doña Constanza empezó su viaje hacia Portugal, y en su comitiva iba una muchacha muy joven, muy linda, no tenía arriba de 17, 18 años, y ella toda era una mujer, como dirían, la más hermosa de Portugal, inclusive por encima de Constanza, de quien era prima. Entonces Constanza se la llevó a ella, como era compañera de toda su vida, con ella se había criado, se la llevó como dama de compañía. Pues llegaron a Portugal, el matrimonio se acomodó en palacio, sin ningún problema, y ahí, en esa comitiva, estaba incluida esta doncella de la que estoy hablando, que se llamaba Inés de Castro. Cuando Pedro vio a Inés, quedó flechado, se enamoró perdidamente de ella. Dado que su matrimonio era más un matrimonio de conveniencia, él se comportó como un esposo, como debía hacerlo, y pues llevaban una vida que aparentemente la relación era una relación armónica, pero en realidad el enamorado de Inés, Inés le correspondió porque también se enamoró profundamente de él cuando lo vio. Entablaron una relación escondida con aquella que había llegado desde Castilla para apoyar a su señora. Y con esta mujer,
Inés de Castilla, doña Inés de Castro. Pedro tuvo 4 hijos. Obviamente tenía una relación que lógicamente en la corte todo el mundo sabía lo que ocurría, incluido su papá Alfonso IV. Pero a la luz de la sociedad era una relación que dizque nadie conocía. Bien, tuvieron 4 hijos. La cosa marchaba más o menos bien. Pero entonces resulta que doña Constanza, tiempo después de ese matrimonio, murió, y era algo muy común en aquella época que las mujeres murieran en el parto, cuando tuvo a un bebé que fue el futuro Fernando I de Portugal. Cuando ella muere, se cree que más o menos en 1345 o poco después, pues don Pedro dijo, no, yo voy a regularizar mi relación con esta mujer a la que yo amo. Y se dice que se casaron secretamente. Algunos dicen que este tipo de matrimonios se les llama morganáticos, en los que, si bien es cierto, se contrae un matrimonio, este tipo de matrimonios más por amor que por interés, el fruto de esa unión siempre serán considerados hijos a la luz de la ley, bueno, legítimos porque están dentro de un matrimonio, pero a la luz de los derechos de sucesión parecerían ilegítimos, no tienen derecho a nada, ni esa mujer con la que se casa ese rey, en el momento en que él asuma, el que él llegue al trono, esa mujer no adquiere el carácter de reina. Será su mujer, pero aparte, pero no es la reina. Matrimonios morganáticos. Eso fue más o menos lo que hizo Pedro, se casó con doña Inés de Castro, después de que murió doña Constanza. Con doña Constanza había tenido aquel Fernando, con esta otra, con doña Inés, tuvo 4 hijos. Y entonces el papa Alfonso IV, como todavía no tenía noticias de que él se hubiese casado, y obviamente que negaban que hubiera habido un matrimonio, sino que lo mantenían en secreto, él tenía la idea de casar a Alfonso con otra princesa de un reino cercano que le permitiera realizar una buena alianza desde todos los puntos de vista, económico, político, militar, geográfico. Pero cuando él le dijo a su hijo que se tenía que casar con esta princesa, Pedro se negó en redondo y dijo, no, yo no me caso, no me caso. Su papá pues montó en cólera, pero ni así le valieron ruegos ni amenazas. Y en vista entonces Alfonso IV de que la situación se estaba volviendo muy peligrosa, él decidió matar a doña Inés, porque además doña Inés, además de ser ya la esposa de Pedro, que ya él lo sabía, era evidentemente un elemento que en un momento dado podría hacer peligrar su reino, por el hecho de que si ella provenía de Castilla y subía al trono, los de Castilla tendrían derecho a reclamar ese trono en un momento dado. La familia de ella, que era una familia supremamente poderosa. La familia Castro, que, como decíamos, era noble y era del círculo muy cercano y de familiares consanguíneos con los reyes que gobernaban en ese momento a Portugal. Perdón, a Castilla. Entonces, por lo tanto, era previsible que en un futuro no tan lejano, pues el trono de Castilla pudiera reclamar el trono de Portugal, y él no lo iba a permitir. Entonces Alfonso IV urdió la muerte de doña Inés de Castro. Ella estaba residenciada en Coimbra, porque el príncipe Pedro no la quería exponer a las intrigas de la corte ni que estuviera cerca de su papá, que a todas luces la quería matar. Pues envió 3 asesinos. Uno fue Pedro Coelho, el otro Diego López
y el otro Fernando Goncalves. Eran tres nobles muy importantes y que eran a la hora de la verdad quienes más habían intrigado ante el rey para que asesinara a doña Inés de Castro. El rey les dijo, bueno, ustedes están intrigando para asesinarla, entonces ustedes se encargan de ese trabajo sucio. Ellos fueron a Coimbra y mataron a doña Inés de Castro delante de sus hijos. La mataron. Pues este golpe fue un golpe tan terrible para don Pedro que nunca se pudo reponer. Y de hecho en ese momento se sublevó contra su papá. Y el país se dividió en dos bandos, los que respaldaban a Pedro y los que respaldaban a Alfonso. Lógicamente que los que respaldaban a Alfonso IV eran los nobles más poderosos que no querían perder sus privilegios, mientras que los que respaldaban a Pedro asumían que era un acto liberador de la opresiva nobleza feudal, que con Pedro sería otro cuento. Y obviamente que también ahí incidía un factor romántico. El pueblo se solidarizó con él porque le habían matado a su esposa. Es una tendencia natural del ser humano de siempre, en cualquier causa, decantarse hacia el más vulnerable, al más desvalido. Uno siempre intenta irse del lado de aquel que es más débil. En este caso, por razones obvias, entonces Pedro era el más débil. Pues se planteó una guerra civil que durante algunos años enfrentó a papá e hijo y ninguno de los dos ganaba terreno. Pedro no le hacía cosquillas, pero el solo hecho de que se hubiera sublevado contra su papá y que lo hubiera obligado a mover ejércitos para defenderse del ataque de Pedro desestabilizaba el trono, desestabilizaba el país. Pues esa confrontación realmente a ninguna parte condujo porque él no pudo tumbar a Alfonso, ni Alfonso no pudo capturar a su hijo, que ahora se preguntaban también en el evento de que lo capturara qué habría hecho con su heredero. A lo mejor lo había encerrado durante algún tiempo, luego le habría dicho, bueno, mi hijo, salga y coja pues el trono. Pero la ira de don Pedro era tal que no transigía con nada. De hecho, él quería matar a su papá. E inclusive organizó varias conspiraciones para asesinarlo, pero no pudo. Las cosas llegaron a una situación límite muy extrema. Y en esas, en 1357, murió Alfonso IV. Por inercia, Pedro, que era el heredero legítimo, ascendió al trono. Y en el momento en que ascendió al trono dijo, llegó mi hora, llegó la hora, ahora es otro cuento. Aquellos tres asesinos que sabían que el rey se iba a vengar de ellos, porque ya antes se los había hecho saber, huyeron a Castilla. Pedro Coelho, Diego López y Fernando Goncalves huyeron a Castilla. Y allá se pusieron bajo protección del rey de turno, al que llamaban Pedro el Justiciero o Pedro el Cruel, un hombre muy valiente, muy aguerrido, pero también muy primario, muy básico, muy visceral, y todo el mundo le tenía temor. Pues Pedro logró hablar con el rey y convinieron, en medio pues de todo este cuento, después de que Pedro supo que estaban refugiados allá, le propuso al rey que hicieran un intercambio de prisioneros. Portugal le devolvía a algunos de los que en alguna batalla habían capturado los portugueses y los tenían en la cárcel, y que él le entregara a esos tres asesinos. Pedro el Justiciero dijo, bueno, sí, está bien. Pero en el momento en que fueron a capturarlos, Diego López se escabulló, se perdió, pero sí lograron coger a Pedro Coelho y a Fernando Goncalves. Los cogieron y se los trajeron a Pedro a Portugal. Cuando se los llevaron a Portugal, la ira y la venganza que tenía planeada Pedro la realizó con toda la sevicia, con
toda la crueldad posible. Es decir, era casi que como la necesidad visceral de tomar una venganza desmedida, porque era una ira contenida, era un dolor, era una rabia, un dolor inmenso por haber perdido a su amada. Entonces los cogieron, le hicieron un juicio sumario, es que ni siquiera hubo juicio, sino que simplemente lo presentaron ante un juez y declarados culpables y listo. Pues imagínense ustedes que Pedro los cogió a los dos y les hizo sacar el corazón estando vivos. A uno de ellos, creo que fue a Pedro Coelho, le hizo sacar el corazón por el pecho, estando vivo. Y al otro, obviamente, previas torturas, claro. Y al otro, a Fernando Goncalves, le hizo sacar el corazón, pero por la espalda, estando vivo. Y lógicamente, como decía, a ambos los sometieron a toda clase de torturas, pero torturas en las que no se comprometía la vida de ellos porque Pedro quería que sufrieran hasta el final. Y de hecho así fue. Una vez muertos de esa manera tan atroz, entonces los hizo descuartizar, descuartizados, a los dos. Y a continuación, ya cumplida su venganza, ordenó que su amada esposa, Inés de Castro, fuera exhumada. La sacaron de su tumba. Y a continuación, él ordenó que la vistieran con traje de reina, como reina que era, que le pusieran su mejor vestido, y ella ya era un esqueleto. La hizo vestir de reina. Y una vez así, con la corona ceñida, con todos los arreos de reina, de los atributos de reina, la sentó en el trono junto a él y ordenó que toda la corte hiciera el besamanos. El besamanos era una costumbre muy arraigada y aún hasta hace poco tiempo el besamanos era obligatorio con los obispos, los arzobispos y los papas, con mayor razón los reyes. Entonces los súbditos tenían que arrodillarse y besar la mano del soberano. En este caso, él hizo que toda la corte estuviera en ese besamanos, besarle el hueso de la mano a la reina Inés de Castro y le rindieran todos los honores. Había una costumbre, aquí un pequeño paréntesis, y es que en aquella época, cuando moría un rey, muchas veces, porque no tenían la técnica de los egipcios para momificar, pues se corrompía muy rápido ese cadáver. Entonces, simplemente hacían una especie de máscara de cera o reproducían todo el cuerpo del rey o de la reina en cera, le daban la coloración como para que pareciera que estaba vivo y la sentaban en el trono y era un último homenaje o un homenaje póstumo y tenían que hacer el besamanos. En este caso se desechó todo eso y se sentó a ella, ese esqueleto, el esqueleto de Inés de Castro en el trono. Y todos tuvieron que pasar por el besamanos. Aparentemente esto calmó un poco al rey. Sin embargo, en el resto de su vida, jamás volvió a tener otra mujer y siguió obsesionado por ella. De hecho, mandó a construir un mausoleo en el que él iba a descansar con ella. Pero era tanto el amor que sentía por esta mujer que hizo construir dos estatuas yacentes, es decir, ambos acostados en el mismo mausoleo, pero tocándose los pies. Es decir, se juntaban en los pies ambos, los pies de él contra los pies de ella, esas dos efigies que pusieron en el mausoleo. Y él explicaba en vida que lo hacía así porque quería
que cuando llegara el día del juicio final y todos los mortales tuvieran que levantarse de sus tumbas, recordemos que el día del juicio se supone que todos vamos a recuperar nuestras carnes y vamos a volver a ser nosotros mismos. Pues él decía que quería que ese día del juicio final, cuando les dieran la orden de levantarse, que lo primero que ambos pudieran ver fuera el rostro del amado o de la amada, que él quería ver el rostro de su amada Inés, que fuera lo primero que viera el día del juicio final cuando se levantaran, y que ella a su vez pudiera, primero que todo, ver el rostro de él. Esta es una de esas historias que han pasado a formar parte también, a pesar de lo cruel de toda esta historia, ha pasado a formar parte también de, de toda esa estela de, de muertes románticas o de aventuras románticas o sucesos románticos como Los amantes de Teruel, como Romeo y Julieta, como Marco Antonio y Cleopatra. Este forma parte de esa galería, este suceso. Imagínense ustedes cuál sería la impresión de uno viendo esa imagen en el salón del trono, la reina esquelética sentada y a su lado Pedro de Portugal. Quería contarles esta historia porque me parece extraña y exótica, pero no por ello significa que fuera algo de lo común. En otras partes sucedieron cosas parecidas. Pero por hoy dejémoslo así. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.